oportunidad vamos a abordar el tema equilibrio químico. Hay algo que me gusta hablar antes de comenzar, ¿tá? Y es que el tema que nosotros llamamos equilibrio químico está muy vinculado en realidad a espontaneidad, cambios, variaciones que se dan cuando en el sistema hay un cambio de composición debido a una reacción química por transformación de una sustancia en otra o en otras. En fisicoquímica ustedes están acostumbrados ya a que es una asignatura en la que estudian qué es lo que ocurre en el sistema cuando se da un cambio de estado. Entendiendo por cambio de estado ¿qué? Un cambio en cualquier propiedad del sistema, generalmente vinculado a una perturbación en el ambiente. De ese modo, nosotros estudiamos que el efecto de colocar un peso sobre un pistón, eso es una perturbación en el ambiente, ocasiona una respuesta por parte del sistema. Vamos a ver, por ejemplo, un cambio de presión. Asociado al cambio de presión, hay cambios también en otras variables. En otras variables nativas del sistema, como puede llegar a ser el volumen, o en variables definidas, en variables de estado, como la entropía, la entalpía. ¿Y qué estudiamos en fisicoquímica? ¿Qué fue lo que estudiaron durante prácticamente todo el semestre pasado? Cómo se vinculan los cambios en las variables del sistema con cambios en esas variables nativas o en otras variables. Como les decía, sistemas de composición constante fue prácticamente lo primero que estudiaron. Cómo varía el volumen ante un cambio de presión, cómo varía la presión ante un cambio de temperatura a volumen constante. Ya sobre el final del semestre y a principio de este año comenzaron a estudiar los cambios en la composición del sistema. Pero cambios en la composición asociados a ¿qué? Cambios de composición asociados a interfaces, asociados a sistemas heterogéneos. Entonces, cuando se somete un sistema en el que puede darse la aparición de más de una fase a una perturbación, ¿qué ocurre? Las propiedades asociadas a cada una de las fases van a cambiar. No la temperatura, no la presión. El volumen sí, estamos hablando de una propiedad extensiva, el volumen va a estar asociado a la cantidad en cada fase, la masa también. Y ustedes encontraron ecuaciones que vinculan esos cambios de composición, cambios de cantidad de cada fase, asociados a las perturbaciones. ¿Se entiende? O sea, lo que estudiaron ustedes fue perturbaciones que conducen a una nueva posición del equilibrio material, del equilibrio de fases. Ahora sí les voy a hacer una pregunta y voy a esperar a que me la contesten. ¿Cuál es la condición termodinámica que están empleando para identificar el equilibrio material en un sistema en el que puede haber más de una fase, más de un componente? Por equilibrio material, equilibrio de fases. Vamos un poco más atrás. Condición general de equilibrio en fisicoquímica. Vinieron las dos respuestas. La que pedí al principio, una un poco más atrás. Vamos más atrás todavía. Delta S del universo igual C. Ese segundo principio de la termodinámica nos conduce a través de una serie de ecuaciones a delta G igual a 0 y llegamos más adelante a la condición que yo estaba buscando que recordaran,
que es la que tiene que ver con la igualdad de potenciales químicos. No es completo decir igualdad de potenciales químicos. ¿Qué es lo que tenemos que decir para asegurar que nuestro sistema en estudio alcanzó una posición de equilibrio? ¿Alcanza con decir igualdad de potencial? Es un poco incompleto, ¿verdad? El potencial químico está asociado en un sistema multicomponente a una sustancia determinada. Entonces, cuando hablamos de potencial químico, tenemos que decir el potencial químico de una sustancia dada, el potencial químico de la sustancia A, de la sustancia B. Y cuando decimos condición de equilibrio material, condición de equilibrio de fases en función de potenciales químicos, lo que vamos a decir es el potencial químico de cada una de las especies presentes va a ser igual en cada fase. Potencial químico de A en fase alfa igual potencial químico de A en fase beta. ¿Se entiende? Por supuesto que si estamos hablando de equilibrio, no estamos permitiendo variaciones de temperatura, no estamos permitiendo variaciones de presión. El equilibrio es aquel estado que alcanza el sistema en el cual sus propiedades se mantienen constantes en el tiempo. Bueno, cuando hablamos de equilibrio químico, estamos hablando de la posibilidad de que se dé en ese sistema una reacción. La posibilidad de que haya sustancias en ese sistema que cambien químicamente. O sea que, si bien el título de la unidad es equilibrio químico, nosotros vamos a estar estudiando variaciones de las propiedades del sistema asociadas a cambios químicos. Este curso atiende fundamentalmente estados inicial y final de equilibrio. Por tanto, vamos a centrarnos en ese tipo de procesos que pasan de un estado de equilibrio a un estado de equilibrio diferente. ¿Por qué puede pasar el sistema de un estado de equilibrio a un estado de equilibrio diferente? Lo que decía, perturbaciones en el entorno. O de pronto nosotros podemos generar un sistema por una mezcla de sustancias en composición tal que no corresponda a una situación de equilibrio. Lo que vamos a ver es de qué forma se estudian estos sistemas, estos procesos físico-químicos, pensando en dónde se va a detener el cambio. Modo de introducción, creo que fue... Bueno, ¿cómo vamos a estudiar estos cambios o estas relaciones en el sistema? Para empezar, vamos a plantear una reacción química genérica. A más B, siendo A, B, C y D sustancias, y siendo A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula coeficientes estequiométricos correspondientes a reactivos, A y B, y productos, C y D. En principio estamos planteando esta reacción como unidireccional, o sea que de algún modo estamos imponiendo que A y B se van a transformar en C. ¿Cuál va a ser el cambio químico? Cierta cantidad de A se va a transformar en C y D, a la vez que cierta cantidad de B también va a cumplir la misma transformación. Este cambio está regido por leyes estequiométricas. Entonces, vamos a definir el coeficiente estequiométrico. En forma general le vamos a llamar U sub I, y va a ser positivo para productos y va a ser negativo para reactivos. Entonces, en este caso nu sub A
estamos hablando de un reactivo. Va a ser igual a menos A. Nu sub B va a ser igual a menos B. Nu sub C, C y nu sub D. Los nu van a ser, o nu va a ser la letra griega que nosotros vamos a emplear para identificar a los coeficientes estequiométricos. Creo que no hay nadie en Paysandú, ¿verdad? ¿No han llamado? Porque estoy sufriendo un poco con el mouse. Si lo llegan a ver, por favor, me avisan. Si observan la estequiometría de la reacción, podemos ver que la variación en la cantidad de A, cuando hable de cantidad voy a estar hablando de moles, la variación en la cantidad de A sobre el coeficiente estequiométrico de A es igual a la variación de la cantidad de B sobre el coeficiente estequiométrico de B. Esto es química general, ¿verdad? A su vez igual a la variación de la cantidad de C sobre nu C, igual a la variación de D sobre nu D. Esta igualdad tiene en cuenta también los signos de los coeficientes estequiométricos. Podemos definir una propiedad llamada grado de avance que nos va a representar cierta ventaja en el estudio de una reacción. Porque si ustedes observan, ese parámetro llamado grado de avance es igual para cada uno de los constituyentes del sistema que pasan por la reacción. Si hay inertes, bueno, no hay grado de avance asociado a eso. Entonces, cuando hablemos de variación de composición, no tenemos que pensar en la variación de cada uno de los constituyentes del sistema asociados a la reacción. Podemos hablar de un único parámetro cuya variación es igual para todos estos constituyentes. Podríamos eventualmente usar directamente cantidad de A, Na, en el sistema. Podríamos usar fracción molar, que es un poco en físico-química la variable más empleada. Sin embargo, utilizar el grado de avance como parámetro de medida de una reacción química o de un cambio debido a reacción química nos presenta esa ventaja. Es independiente del coeficiente estequiométrico, pero además es también independiente de la cantidad inicial de cada reactivo. Observen que estamos hablando de variación de cantidad. Otra forma de medir el cambio de composición debido a reacción química es a través de la variable conversión, a través del parámetro conversión. Conversión se define como cantidad inicial menos cantidad presente en el momento del registro sobre cantidad inicial. Formas que ustedes han visto posiblemente de emplear la conversión: grado de disociación, ¿verdad? El grado de disociación es también una conversión. ¿Qué ventaja tiene frente al grado de avance? El grado de avance es un número, delta n sobre nu. No tenemos una escala, una misma escala para todos los sistemas. El grado de avance puede llegar a valer, el grado de avance máximo puede llegar a valer 2 en un caso, 5 en otro, 0,3 en otro caso. En cambio, la conversión va a variar siempre entre 0 y 1 por la forma como fue definido. En algunos casos, en vez de usar la conversión como tal, se usa la conversión porcentual. La única diferencia es que se expresa en porcentaje.
Bueno, desventaja es diferente para reactivos con distinta cantidad de energía. Al punto de que si nosotros empleamos en el sistema un reactivo en gran exceso estequiométrico, la conversión nos va a dar un valor muy bajo, a pesar de que la reacción haya avanzado en forma completa. Y bueno, la conversión, el grado de avance, por otro lado, se puede emplear para reactivos y productos manteniendo su número, siendo igual para reactivos que para productos. Esto nada más a principio, porque vamos a manejar estas definiciones. Cuando pasen de termodinámica a cinética química, la variable conversión va a cobrar importancia, va a volverse más usada que la variable grado de avance. Bueno, hablamos de condición de equilibrio, hablamos de qué forma nosotros identificamos un sistema en equilibrio, cómo vinculamos la posibilidad de que se dé o no se dé un cambio en este sistema con el segundo principio de la termodinámica. Y vamos a recordar que cuando trabajamos en ciertas condiciones de temperatura y presión, ¿cuáles son esas condiciones? A ver. No terminé la pregunta. ¿Cuáles son las condiciones para que nosotros podamos utilizar la variación, el signo de la variación de energía libre de Gibbs para saber si en un sistema va a ocurrir algo o estamos en una situación de equilibrio? Cuidado, el TP constante es válido. Hay muchos libros que hablan de temperatura y presión constante. La restricción para emplear delta G, signo de delta G como criterio de espontaneidad, es temperatura externa igual a la inicial igual a la final del sistema. Vamos a trabajar con TIP dadas. Y bueno, ¿qué es lo que queremos saber? Sí. ¿Qué dijiste? Temperatura externa igual a la inicial igual a la final, y presión externa igual a la inicial igual a la final. Parece muy sutil esa diferencia. Sin embargo, hay algunos procesos a los que no podríamos aplicar el criterio de delta G si no aclaramos que la restricción no es TP constante. Ustedes han diluido, por ejemplo, ácido sulfúrico, han trabajado alguna vez con una reacción en solución exotérmica o endotérmica. ¿Cuáles son los estados inicial y final asociados a esos procesos? El estado inicial incluye la temperatura ambiente. Se inicia la reacción, se da la reacción. ¿Qué ocurre si ustedes tienen sus manos colocadas sobre las paredes del recipiente en el que está ocurriendo? Notan una variación de temperatura. Para esos sistemas, la temperatura no es constante. Cuando hablamos de la temperatura del sistema, estamos hablando de lo que ocurre dentro de él. ¿Cuál es el estado final? Bueno, el estado final de ese proceso se alcanza cuando se alcanzó también el equilibrio térmico. Entonces tenemos un proceso en el que hubo variación de temperatura, pero la temperatura inicial era igual a la externa, la temperatura final era igual a la externa, y la temperatura externa sí se mantuvo. Esa es la restricción de la posibilidad de usar signo de delta G como criterio de espontaneidad. Por supuesto que TIP constantes es una de esas cosas. Bueno, para pensar en la variación de energía libre como criterio de espontaneidad asociado a un posible cambio de estado, tenemos que identificar ese estado inicial y ese estado final. Vamos a pensar en que inicialmente tenemos cierta cantidad de A, cierta cantidad de B, cierta cantidad de C y cierta cantidad de D.
nosotros podemos determinar para ese estado inicial una energía libre inicial. Fíjense que acá dice G, no dice delta G. Estamos hablando de la energía libre del sistema en esas condiciones. Bueno, y este sistema permanecerá en ese estado, sufrirá una variación. Esas cantidades que nosotros colocamos, ¿nos conducirán a una posición de equilibrio o puede llegar a darse en ese sistema la reacción que se encuentra presentada entre A, B, C y D? Para saberlo, vamos a recurrir a el signo de delta G. Para pensar en delta G tenemos que pensar en un cambio de estado. Bueno, vamos a pensar en ese cambio de estado que se da por desaparición de A y B con formación de C y D. Es nuestra propuesta. Recordando la definición de grado de avance y teniendo en cuenta la estequiometría del proceso, van a desaparecer nu-A por diferencial grado de avance, moles de A. Vamos a pensar en un pequeño cambio. Desaparecen nu-B, diferencial grado de avance, moles de B, y aparecen las cantidades correspondientes de C y D, que vienen dadas por nu-C, diferencial grado de avance, y nu-D, diferencial grado de avance. Como ven, las cantidades de A y B desaparecen estequiométricamente y las cantidades de C y D también aparecen respetando la estequiometría. ¿Qué ocurre en el sistema? Ocurrió un cambio de estado. Temperatura y presión constantes. Ese cambio de estado nos condujo a un nuevo valor de energía libre. Ese nuevo valor de energía libre va a venir dado por Na más diferencial grado de avance nu-A. Esto es la nueva cantidad de A en el sistema, por el potencial químico de A. Más nu-B por Nb más diferencial grado de avance, más nu-C por Nc más diferencial grado de avance, nu-C, más el término correspondiente. ¿Qué hacen acá los potenciales? ¿Por qué pusimos acá los potenciales? Tanto en esta ecuación como en la anterior, en la que calculamos la energía libre de Gibbs inicial para el sistema. ¿Por qué lo calculamos así? ¿Qué es el potencial químico de una especie dada en un sistema dado? ¿Cómo se definía el potencial químico? Vamos a Fisicoquímica 101 y Fisicoquímica 102. ¿Sí? No sé quién... G-molar. G-molar para sustancias puras, G-molar parcial para sustancias que integran una mezcla. Entonces, G-molar parcial multiplicado por moles, G sobre N por N, nos va a dar G. Entonces, este primer término es el aporte de A la energía libre total del sistema. Segundo término viene dado por el aporte de B. Tercer término por el aporte de C. Cuarto término por el aporte de D. Recuerden, los que no se acordaban, entonces anótenlo por ahí en la transparencia. Esto es así porque el potencial químico es energía libre molar parcial. Eso es dG con respecto a E. Cambió la composición en forma diferencial
cambió la energía libre de Gibbs del sistema. Tuvimos entonces un cambio de estado, y asociado a un cambio de estado, hablando de energía libre, ¿qué hay? Una variación de energía libre. Como el cambio de estado fue infinitesimal, la variación de energía libre también la vamos a plantear como infinitesimal. G final es igual a G inicial más diferencial G. Ese diferencial G lo podemos obtener como la resta de todo esto, que es G final, menos todos estos cuatro términos, que es G inicial. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener solamente los términos en potencial químico diferencial grado de avance. Porque los términos en potencial químico sub I por M sub I se van a cancelar al momento de restar. ¿Alguna consulta? ¿Van siguiendo ese razonamiento? Entonces, S de G, que tenemos acá, pasamos G inicial restando, sustituimos G inicial y G final por todas estas sumatorias. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar un factor común diferencial grado de avance, ya que es igual para cada especie presente en el sistema. Y una sumatoria de potenciales químicos que tiene términos en productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico y términos en reactivos multiplicados por su coeficiente estequiométrico. Sumatoria de nu sub I, mu sub I. Esta resta de G igual G final menos G inicial la transformamos en sumatoria de nu sub I, mu sub I diferencial grado de avance, donde nu sub I el coeficiente I representa cada especie presente en el sistema. ¿Recuerdan esta ecuación? Como G, en este caso, es función solamente del grado de avance, ya que temperatura está fija, presión está fija, nosotros podemos decir que si G es G de grado de avance, de G, el diferencial en la función G, es igual a la derivada de G con respecto al grado de avance por el diferencial grado de avance. Esto es debido a que G es función de estado y las funciones de estado son diferenciables. Las funciones diferenciables se comportan de este modo. La derivada de f de x, el diferencial f de x es igual a la derivada de f con respecto a x diferencial x. Bueno, teniendo entonces esta expresión para dg, esta expresión para dg, ambas diferencial grado de avance, rápidamente podemos concluir que la derivada de g con respecto al grado de avance es igual a la sumatoria de nu sub I, mu sub I. Y como esto es una sumatoria de una propiedad de cada producto por su coeficiente estequiométrico menos la misma propiedad de cada reactivo por su coeficiente estequiométrico, estamos hablando de un delta G de reacción. Este delta G no lo dice, es molar, porque estamos hablando de mu sub I, estamos hablando de una diferencia de química. Esta misma igualdad ustedes ya la conocen, la aplicaron para delta H. Delta H de reacción se define como sumatoria de la entalpía molar parcial de cada constituyente del sistema multiplicada por su coeficiente estequiométrico. Entonces, acá lo que tenemos es una diferencia de energía libre asociada a esta reacción química. Así que cuando ustedes vean este delta G, no estamos hablando del delta G del cambio de estado.
sino que estamos hablando de un delta G de reacción. Bueno, ¿por qué quisimos llegar a esta derivada? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué nos tomamos el trabajo de hacer varias cuentas para llegar a la variación de la energía libre de Gibbs con respecto al grado de avance? ¿Qué información nos puede dar esa derivada? Es una derivada. Nos puede hablar de funciones crecientes o funciones decrecientes, si conocemos, ¿qué cosa? El signo. O sea, el signo de la variación de G con respecto al grado de avance, ¿qué nos va a decir de la función G en el sistema? Si aumenta G con el grado de avance o si disminuye G con el grado de avance. ¿Y si la derivada nos da 0? Estamos en un máximo o en un mínimo. Aumento de energía en el sistema. Estamos hablando de una desestabilización. Por tanto, es un proceso que está yendo en contra de la estabilización. Disminución de energía, bueno, en lo que respecta a la estabilidad. Si derivada de G con respecto al grado de avance es igual a 0, en este caso vamos a encontrarnos en un mínimo, el mínimo de energía libre con respecto al grado de avance. Si el sistema se encuentra en su mínimo de energía libre, ahora sí lo podemos decir, se encuentra en equilibrio. Entonces, variación de G con respecto al grado de avance menor que 0, que decíamos que ocurría, estabilización del sistema. El sistema se estabiliza, por tanto ese cambio resulta favorable. Ese cambio que nosotros supusimos, dijimos, se va a dar en este sentido, fue un cambio acertado. Perdón, me olvidé apagar. Si delta G con respecto al grado de avance es mayor que 0, nosotros supusimos que se iba a dar un proceso que genera un incremento en la energía libre del sistema. Erramos. El sentido espontáneo es el opuesto al que nosotros supusimos. Y esto es algo que todos ya saben. Me contestaron equilibrio antes de contestarme mínimo de energía. O sea que no tiene sentido que nos detengamos. ¿Entendieron entonces a dónde apuntábamos con la definición del grado de avance? Con estudio de lo que ocurría con la energía libre del sistema ante un grado de avance dado. Bueno, ¿cómo se dan, si es que se dan, los cambios químicos en un sistema? Esta es la forma. Vamos a aplicarlo a un caso particular. Ahora, no solamente vamos a tener, lo único que nos va a quedar como genéricos son la sustancia A y la sustancia B. Tienen una particularidad. Tanto A como B son sólidos en las condiciones de trabajo. Y para facilitar el estudio, los coeficientes estequiométricos valen 1 en cada caso. G del sistema. Cantidad de A por potencial químico de A más cantidad de B por potencial químico de B. Esto es, entonces, la contribución de A a la energía libre total del sistema y la contribución de B a la energía libre del sistema. A y B no solamente son sólidos, además son immiscibles. Estamos hablando de dos fases diferentes. Presión de una atmósfera, por tanto, el potencial químico de A va a ser siempre igual al potencial químico del estado de referencia de B. Lo mismo para el potencial químico de B. O sea,
cualquier cambio que se produzca en el sistema, como A y B siguen siendo sustancias que son las únicas integrantes de la fase en la que están, entonces su potencial químico no va a verse afectado por el avance de la reacción. ¿Qué es lo que va a cambiar en un sistema si se da la reacción? ¿Qué puede ocasionar los cambios en G? NA y NB. Considerando que partimos de A puro, nada de B. Entonces, además, hay una relación estequiométrica entre A y B. G para el sistema es mu0 de A por 1 menos NB más NB por mu0 de B. Llegamos a una ecuación en la que tenemos la contribución de A y la contribución de B a G. Las podemos además graficar. El G inicial es mu0 de A por NA. Como NA inicial es igual a 1, nos queda simplemente mu0 de A. G final, vamos a suponer transformación completa, es igual a mu0 de B por NB, o sea que como la estequiometría era 1, 1, nos va a quedar que el G final es igual a mu0 de B. En el gráfico decíamos, tenemos la contribución de A y la contribución de B. Podemos identificar el potencial químico inicial del sistema. Podemos identificar el potencial químico final del sistema. Y podemos ver qué es lo que ocurre con la energía libre a medida que la reacción avanza. Como ven, el grado de avance varía entre 0 y 1. Y acá podemos decir que estamos graficando o contra grado de avance o contra NB directamente. Variación de energía libre con respecto al grado de avance. Esto no ha cambiado. Igual, sumatoria de mu sub I por mu sub I. Variación de G con respecto al grado de avance igual a mu0b menos mu0a igual. Esto es la aplicación de las ecuaciones. Está en la transparencia. Es relativamente sencilla. Es nada más colocar donde dice NA, colocar un 1. Donde dice NB, colocar un 0 para las condiciones iniciales, al revés para las condiciones finales, y tener presente que por tratarse A y B de fases correspondientes a sustancias puras, los potenciales químicos de ambas van a ser los potenciales de referencia de ambas sustancias. ¿Qué quedó para ustedes? La interpretación de eso. ¿Cómo interpretan este resultado? ¿Qué pasó en el sistema? ¿Qué dice, mejor dicho, qué establece la termodinámica que va a pasar en un sistema de estas características? Colocamos un mol de A sólido en un recipiente cerrado y evacuado. ¿Qué pasa? A ver, ¿están de acuerdo con el compañero? Colocamos un mol de A sólido en un recipiente cerrado y evacuado, en las condiciones de temperatura y presión para la cual son válidos esos valores. ¿Qué ocurre en ese sistema? Tengo dos propuestas. No ocurre nada, A se transforma en B completamente. Alguien que explique la propuesta con la que está de acuerdo.
que disminuye a medida que se va transformando en B. Y eso, me falta algo para completar, eso es válido para cualquier grado de avance. ¿Por qué? Porque las sustancias A y B se encuentran en fases distintas. Entonces, se mire el sistema en el momento que se mire, la variación de G con respecto al grado de avance va a ser siempre igual a mu0b menos mu0a. Entonces, para este tipo de sistemas en los que tenemos dos reactivos en fases independientes sólidas, se va a cumplir que las transformaciones son completas. ¿Qué otra cosa podría haber pasado? Podría haber pasado lo que dijo el compañero: nada. ¿En qué caso no habría pasado nada y A hubiera sido una sustancia estable al estado sólido? En el caso de que mu0b hubiera sido mayor que mu0. En ese caso, la derivada de G con respecto al grado de avance hubiera sido constante pero positiva. ¿Se entendió? No es lo esperado, no es lo más típico de encontrar en una clase cuyo título es equilibrio químico, en el que de algún modo estamos predispuestos a pensar va a quedar algo de reactivo y va a quedar algo de productos en el equilibrio. Bueno, acá el sistema alcanza el equilibrio. Alcanza el equilibrio porque cuando todo A se transforma en B, dejan de ocurrir cambios en el sistema. No cambia más la composición, no cambia más la temperatura, porque la tenemos de algún modo fija, no cambia más la presión. Entonces, la posición de equilibrio es una situación en la que nos queda un solo constituyente. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entendió por qué llegamos a esa conclusión? Bueno, entonces, una forma de verlo es, podemos tener, el sentido espontáneo va a ser el sentido de la reducción de la energía libre para el sistema. Y esa energía libre total viene dada por el aporte de A y el aporte de B. Y bueno, siempre va a darse en forma de que se reduzca la energía libre total. Podría pasar que sean iguales, ¿no? O sea, que den cero. Es una situación un poco difícil. Es una situación un poco difícil. Siempre una pequeña diferencia de potencial es esperable. Podría haber sustancias muy parecidas, pero no necesariamente va a darse una cosa así. Es una situación poco probable. Vamos a analizar un segundo caso. Productos y reactivos son ya no dos sustancias sólidas invisibles, sino que son dos gases. Los dos gases se van a encontrar en la misma fase y vamos a simplificar suponiendo comportamiento ideal para ambos. ¿Qué cosas se siguen cumpliendo? Bueno, variación de G con respecto al grado de avance la dedujimos en forma genérica. Por tanto, esa variación de G con respecto al grado de avance va a ser igual a la sumatoria de U y U. Nuestra primera ecuación, tenganla presente. Por eso, perdí la distancia con el. Ahora sí. Caso de gases. Esta ecuación que tienen acá es válida para cada constituyente individual del sistema. Esto es, G menos G0 es igual a la integral del volumen molar diferencial P. ¿Recuerdan esta ecuación? La dedujeron en fisicoquímica 101, 102. Sustitución del volumen molar por RT sobre P
esto es válido debido al comportamiento ideal, e integrando llegamos a que una diferencia de energía libre molar en un sistema constituido por gases va a ser igual a RT logaritmo de la presión a la que se encuentra ese gas sobre la presión de un estado de referencia. Ese estado de referencia solemos tomarlo como una atmósfera. Sustituyendo G molar por potencial químico asociado a cada especie que integra el sistema, mu sui va a ser igual al potencial químico del estado de la sustancia I en el estado de referencia más RT logaritmo de P sub I. Acá lo que hicimos fue pasar el G0 molar sumando y partir de la base de que el estado de referencia es a una atmósfera de presión, por tanto no lo incluimos en el denominador. La cosa cambió. Ahora vamos a combinar estas dos ecuaciones. Variación de G con respecto al grado de avance es igual a nu de reactivos por nu de reactivos. Esto es 1, el nu ya lo podemos olvidar, por mu 0B más RT logaritmo de la presión parcial de B en el sistema, menos mu 0A menos RT logaritmo de la presión parcial de A en el sistema. Como pueden ver, mu de B y mu de A van a cambiar a medida que va cambiando la composición. ¿Por qué? Porque tenemos ahora un término que es función de la presión parcial de cada componente. Entonces, nuestro diferencial G con respecto al grado de avance va a tener un término constante, mu 0 de B menos mu 0 de A. Los potenciales químicos en el estado de referencia son el potencial químico de B a una atmósfera de presión y a la temperatura de trabajo, y el potencial químico de A a una atmósfera de presión y a la temperatura de trabajo. Y un término variable, que es el término logarítmico. El logaritmo de PA que está restando lo unimos con el logaritmo de PB y nos queda que ese término es RT logaritmo de la presión de B sobre la presión de A. Nos estamos acercando a algo que ya sabemos, ¿verdad? Porque esta historia, el final de esta historia lo sabemos todos. Ya lo vimos en química general y posiblemente también en el liceo. Estamos hablando de una reacción química, estamos hablando de una posición de equilibrio y ya nos está apareciendo la presión parcial de B sobre la presión parcial de A. ¿Se entiende? ¿Qué nos falta para decir este sistema corresponde a un sistema en equilibrio, o para decir me gustaría saber qué es lo que ocurre cuando este sistema alcanza el equilibrio? ¿Qué condición van a aplicar? Yo les pregunto, ¿qué debe pasar en este sistema para que no ocurran cambios químicos? Para que la transformación de A en B o de B en A deje de darse, al menos en forma neta. La derivada tiene que dar cero. Esta derivada tiene que ser igual a cero. Entonces, cuando G deja de variar con respecto al grado de avance, el sistema alcanza una posición de equilibrio. Mientras tanto, tenemos que, para situaciones en las que la presión parcial de A es mucho mayor que la presión parcial de B, en esta ecuación el denominador es el que está primando. Por lo tanto, es muy posible que la derivada de G con respecto al grado de avance sea considerablemente menor a 5. Denominador alto,
tenemos un término logarítmico negativo. Numerador alto, tenemos un término logarítmico positivo, por tanto, corresponde a un incremento de energía libre con el grado de avance. Si lo vemos en un gráfico, G en función del grado de avance, tenemos que para grados de avance bajos, esto es presión de A mucho mayor que la presión de B. Recuerden que estamos planteando el grado de avance, la reacción en el sentido de transformación de A en B. En cambio, para grados de avance altos, tenemos que G aumenta con el grado de avance. En alguna parte por ahí por el medio va a ocurrir que hay un mínimo de energía libre para cierto grado de avance. Ese grado de avance al que se da el mínimo de energía libre es la situación correspondiente al equilibrio químico para el sistema. Entonces, como decían los compañeros, variación de G con respecto al grado de avance igual 0, igual mu0B menos mu0A más RT logaritmo de presión de B sobre presión de A. Como ya pusimos la igualdad a 0, esto es la relación PB sobre PA en el mínimo de energía libre. Trabajando con estas ecuaciones, ¿a qué vamos a llegar? A que presión de B sobre presión de A en ese mínimo de energía libre es igual a E a la mu0A menos mu0B sobre RT. Mu0A menos mu0B menos delta GC. A través, entonces, de todo ese camino, llegamos a la fundamentación de la ecuación que ustedes hace un tiempo que vienen usando. Para un caso particular, pero empleando todos los conceptos de termodinámica que hemos venido manejando. Definición de potencial químico, variación de potencial químico con la presión. Segundo principio de la termodinámica. Y que estamos encontrando que hay un punto correspondiente al mínimo de G con respecto al grado de avance, dado por el 0 en la derivada de la función G de grado de avance. Y ese punto corresponde a la situación de equilibrio químico. ¿De qué va a depender la posición de ese equilibrio? Hay una pregunta. Yo voy a agregar otra. Ese delta G0 puede ser positivo o negativo. ¿Qué significado tiene el signo de ese delta G0? ¿Por cuál quieren empezar? ¿Por la que está escrita o por la que yo les hice? ¿De qué depende delta G0? De qué sustancias sean A y B. Delta G0 es una constante que depende solo de la temperatura y corresponde a la diferencia de energías libres molares entre las sustancias A y B a una atmósfera de presión y la temperatura de trabajo. Es un valor constante para eso. Les voy a hacer una propuesta. Es negativo. ¿Qué pasa en el sistema? ¿Acuerdos y desacuerdos con la propuesta del compañero? Delta G0 no es criterio de espontaneidad. También. Lo que es criterio de espontaneidad es el delta G asociado al cambio de estado o el signo de la derivada de la variación de G con respecto al grado de avance. El delta G0 no es criterio de espontaneidad, no nos da información con respecto a la espontaneidad o no del proceso que se está estudiando. Cuidado con eso. Lo que sí nos da es información respecto a qué tan
centrado, o qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda, se encuentra este mínimo. Reacciones con valores de delta G0 positivo altos. ¿Qué esperan? Esperan que PB sobre PA dé un valor exponencial, dije delta G0 positivos altos, o sea que acá va a variar el signo negativo. Esta exponencial, ¿cómo va a ser como valor? Muy bajo. Entonces, ¿cuál va a primar? ¿El numerador o el denominador? El denominador. ¿Dónde se va a encontrar el mínimo? Por acá. Valores de delta G0 positivos altos nos dan una posición de equilibrio correspondiente a grados de avance bajos. Y ahí sí estamos contestando esta pregunta. Valores de delta G0 altos entonces, pero negativos, nos van a estar dando como información que la posición del equilibrio se encuentra en grados de avance. ¿Alguna consulta? Paisandú no vino nadie, ¿verdad? ¿Se entendió entonces el caso reacción química o reacción química con reactivos y productos en diferentes fases sólidas? ¿Por qué es distinto a el caso de una reacción química con reactivos y productos en una misma fase gaseosa? En este caso sí vamos a tener una posición del equilibrio en la que va a haber A y B presentes, y la reacción completa no va a ser posible, puede ser muy desplazada hacia la derecha o muy desplazada hacia la izquierda. Bueno, acá lo que vamos a ver ahora es un caso muy parecido al anterior, pero vamos a tener el caso genérico en el cual tenemos más de un reactivo, más de un producto. Delta G sigue siendo, lo voy a dar rápido porque delta G sigue siendo igual a nu sub I, nu sub I. Aprovechen para preguntar cualquier cosa que no les haya quedado bien clara. El potencial químico de la especie I es igual al potencial químico del estado de referencia más RT, logaritmo de la presión parcial de la especie I. Delta G va a ser igual a un término constante que va a depender de los potenciales químicos de las especies que participan del equilibrio, puras en el estado de referencia a la temperatura de trabajo, más un término logarítmico en el que productos van a estar en el numerador, ya que los coeficientes estequiométricos son positivos, y reactivos van a estar en el denominador. ¿Por qué aparecen los coeficientes estequiométricos como exponentes? No hemos llegado todavía. Acá estamos con matemática del proceso. ¿Por qué aparecieron los coeficientes como exponentes? ¿De dónde salieron? En la ecuación correspondiente a la estequiometría 1.1 no estaban. ¿Por qué aparecieron los exponentes ahora? Piensen, ¿verdad? Sumatoria de nu sub I, nu sub I. ¿Sí? Ahí está. Cada mu 0 sub I está multiplicado por el coeficiente estequiométrico, pero cada RT logaritmo de P sub I está multiplicado también por el coeficiente estequiométrico. Lo que dijo la compañera. Delante del logaritmo lo pasamos hacia adentro como exponente. ¿Se entendió? Mantenemos sí el signo fuera del logaritmo. Bueno, el término, si observamos bien, el término
independiente de la presión, el término no variable, sumatoria de potenciales químicos de productos por coeficientes estequiométricos de productos, menos potenciales químicos de reactivos por coeficiente estequiométrico de reactivos. Esto es un delta G0, un delta G0 de reacción. Ya simplemente lo dejamos como tal. Este término, presión de cada constituyente elevado al coeficiente estequiométrico que corresponde, bueno, es la productoria de P sub I y sub I. Está bien, ¿verdad? Los que están en el denominador Son signos negativos. son con signo negativo, por tanto está bien plantearlo como productoria de P sub I a la nu sub I. A ese término vamos a llamarle J sub P. Hay quienes van a querer llamarle Q sub P, puede ser que me equivoque. En algunos libros ese término va a ser llamado Q sub P. Entonces, nuestra ecuación la podemos plantear como delta G, por nuestra ecuación entiendo la ecuación de la que partimos en la diapositiva anterior, delta G igual delta G0 más RT logaritmo de J sub P. En el equilibrio le vamos a llamar P sub I de equilibrio a cada presión parcial, a la presión parcial de cada especie que encontremos en ese sistema. Y además, delta G va a ser igual a 0. Cuando el sistema se encuentra en equilibrio, el delta G es igual a 0, por tanto, delta G0 es igual a menos RT logaritmo de J sub P. Solamente en el equilibrio, este término, esta productoria va a ser igual a E a la menos delta G0 sobre RT. Y le vamos a llamar constante de equilibrio. ¿Por qué es una constante? Es una productoria de presiones parciales. Sin embargo, el delta G igual a 0 nos valida la igualdad. Esa productoria de presiones parciales es igual a E a la menos delta G0 sobre RT. ¿Qué variable pueden ver en esa última ecuación? ¿Qué variable o qué variables pueden ver? Solamente la temperatura. Delta G0 es independiente de la presión. Por tanto, esta productoria para una reacción química dada va a ser una constante que solamente depende de la temperatura, y ahora sí la vamos a llamar como. ¿Qué nombre les gusta para esta constante que acabamos de definir? Constante de equilibrio. Ya la vienen conociendo. ¿Qué es lo nuevo acá? Toda la fundamentación. Toda la fundamentación. ¿Desde dónde empezamos la fundamentación de la existencia de una constante de equilibrio? A ver si encuentran cuál fue, si me pueden decir cuál fue el inicio de todo este razonamiento que nosotros hicimos. Le doy una pista. Empezamos en el segundo principio de la termodinámica. Empezamos en la desigualdad de Clausius. Esa desigualdad de Clausius nos condujo a que, con restricciones de temperatura y presión, delta G igual 0 es criterio de equilibrio, delta G mayor que 0 o menor que 0 son criterios de espontaneidad asociada al avance de la reacción. Y ese asociado a delta G está el potencial químico de cada especie del sistema. Bueno, entonces, a partir del segundo principio de la termodinámica llegamos a la conclusión de que para un sistema en el que puede darse una reacción va a haber una situación de equilibrio que viene dada por una constante que depende solo de la temperatura.
¿Se entendió? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bueno, esa constante es igual entonces a la expresión que ya conocen y se vincula con delta G0 a través de otra expresión que seguramente también conocen a esta altura del partido. Vamos a resolver un ejercicio para descansar un poco. Los dejo en grupos de 4 o 5 sin hacer demasiado bochinche porque estamos por tiempo. Calcular delta G0 en caso P a 298 Kelvin para la reacción monóxido de carbono más 1,5 de oxígeno en equilibrio con dióxido de carbono. Todas las especies gaseosas, o sea, quiero que determinen el delta G0 y la caso P para la combustión del monóxido de carbono. Como datos les estoy dando el delta G0 de formación del dióxido de carbono y el delta G0 de formación del monóxido de carbono. El del oxígeno lo tienen que buscar. ¿Nadie me corrige? ¿Lo tienen que buscar realmente? ¿Por qué? Acá alguien me dijo vale 0. ¿Por qué vale 0 el delta G de formación del oxígeno? El delta G0 de formación de una sustancia se define como el delta G asociado a su formación a partir de los elementos que la constituyen en su estado estándar. El O2 es el elemento que constituye el O2, ya está en su estado estándar, o sea que la formación es a partir de sí mismo, no hay un delta G asociado a ese proceso. ¿Cuánto les dio el delta G0, que es rápido? Para el caso, para la primera estequiometría, nada más. ¿De este lado terminó alguien? ¿Ya tienen un número? Una vez que tengan el valor de delta G0, rápidamente van a poder encontrar el valor de la constante. Esto es un ejercicio sencillo. ¿Tá? Es decir, el delta G0 vale menos 257,2 para la estequiometría planteada en primer lugar. Menos 257,2, escríbanlo por ahí. Y ahora les voy a hacer una de esas preguntas que son de respuesta rápida. ¿Cuánto vale el delta G0 en el caso de la segunda estequiometría? ¿Hay algún cambio en delta G0 si en vez de plantear la estequiometría como monóxido más 1,5 de oxígeno dando dióxido de carbono, lo planteamos como 2 monóxido más oxígeno dando 2 dióxido de carbono? No escucho respuestas. Les dije que era la pregunta fácil. Tengo dos propuestas para variar. Hay quienes me dicen da lo mismo, hay quienes me dicen da el doble. El delta G0 asociado a una reacción puede depender de la estequiometría con la que la planteamos. Mi compañero lo dijo, es molar. Estamos hablando de delta G0 molar. Entonces, lo que podemos decir es que menos 257,2 kJ por mol es la entalpía molar de combustión del monóxido de carbono. En cambio,
asociado a la misma reacción, nosotros podemos decir que por mol de oxígeno estamos hablando de menos 514,4 kilojoules por mol. Constante de equilibrio, ¿cómo la van a calcular? Vista en la pizarra. Rápidamente va a surgir un número de ahí. Ahora, observen la reacción. ¿Cómo esperan que sea ese valor de delta G0 en función de lo que vimos en la transparencia que explicamos el significado de delta G0? ¿Cómo esperan que sea ese número? ¿Esperan que sea un valor alto, que sea un valor bajo, que sea positivo, que sea negativo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la combustión del monóxido de carbono. Es una reacción espontánea. Es decir, espontánea. Es una reacción muy desplazada hacia la formación de productos. Entonces, esperamos un valor de K sub P bastante alto. Además, también asociado a este valor de delta G0, un valor negativo de menos 257 kilojoules, esperamos un valor de constante de equilibrio, podría ser a 45. ¿Se entendió? Es simplemente aplicar la ecuación. Rápido la segunda pregunta también. ¿Qué esperan para la constante de equilibrio de la segunda estequiometría? Me dijeron delta G0 es el mismo porque es un delta G0 molar. ¿Qué pasa con la segunda forma de plantear la estequiometría? ¿Qué esperan para el valor de la constante de equilibrio? No tengo respuesta. Ahí tengo una propuesta. Es la misma reacción, es la misma constante. Vamos a ver. RT logaritmo de K. Único número distinto que vamos a tener, porque la temperatura es la misma, R es la misma. Si delta G0 cambia, la constante de equilibrio también tiene que cambiar. O sea, distinto delta G0, distinta constante, porque planteamos una distinta estequiometría. El delta G0 de la ecuación no es el molar. El delta G0 de la Claro, ecuación no es pero molar. a ver, podemos hablar o por mol de oxígeno o por mol de monóxido. Ahora, la constante de equilibrio también está asociada a la estequiometría que se planteó. Ahora, ¿cómo interpretamos esa diferencia? Nosotros podemos decir, ¿la constante de equilibrio depende de la estequiometría? Bueno, obviamente sí. ¿Podemos decir el delta G0 depende de la estequiometría? Acá vimos que sí. ¿Qué es lo que no depende de la estequiometría? Lo que no va a depender de la estequiometría son las cantidades en el equilibrio. Para un mismo sistema, mismas cantidades iniciales, mismas condiciones de temperatura, presión total, de temperatura, la presión total no es una variable que incluye la constante, vamos a tener una misma posición de equilibrio. La relación entre las especies presentes, monóxido, dióxido y oxígeno, van a ser iguales. En un caso, la constante de equilibrio es el cuadrado de la otra, pero también cada presión parcial va a estar elevada a un coeficiente estequiométrico que es el cuadrado de la otra. ¿Se entendió? No podemos tener dos concentraciones diferentes en el equilibrio para un mismo sistema, porque en el pizarrón hagamos una cosa distinta. Eso es lo que lleva a contestar rápidamente la constante de equilibrio. Lo que vos dijiste es cierto. Delta G0, cuando hablamos de delta G0, cuando hablamos de cantidades molares, pero estamos hablando también en este caso de que
¿Molar con respecto a quién? ¿Por mol de qué especie? Por comodidad, cuando hablamos de una combustión, posiblemente vamos a hablar por mol de combustible. Pero esa definición es igual. Bueno, ¿alguna consulta que quieran hacer?